y valiente, le dijo. Porque Dios vio que Gedeón era esforzado y valiente. Y escondía el trigo y lo sacudía. Por eso era esforzado, que aunque, o sea, no se dejaba robar todo, amén, el trigo, sino que él apartaba. Amén. Entonces significaba que él era forzado y valiente. Y le dice, yo te estoy llamándote, yo te escojo para que seas el libertador de mi pueblo. Amén. Un juez prácticamente. Gedeón, un juez. Pero Gedeón, me imagino que estaba un poco alegre cuando se da cuenta que prácticamente tiene un buen ejército. Amén, no recuerdo, que 32,000 creo. Amén. Pero digo yo, ¿sabía él? Yo creo que sí, porque la Biblia narra y dice que estaban como langosta el ejército de Madián, una multitud. Amén, que en el capítulo 8, si usted lo lee después, ahí habla el ejército, el número, amén, del ejército del enemigo de Gedeón eran 135,000. Amén, ¿está escuchando, iglesia? 135,000 y Gedeón alegre con 32,000. Pero cuando Dios le dice es mucho pueblo, amén, Gedeón, ellos son muchos. Y usted sabe por qué. Le dijo, porque no quiero que ellos se alaben. Amén. No quiero que ellos se alaben y digan que por su brazo, amén, sino que son muchos estos. Y usted sabe cuántos quedaron. ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? De 32,000, ¿cuántos quedaron? 300 para 135,000. Todo un ejército. Porque Dios hace las cosas, amén, con corazones dispuestos, no importa la cantidad. Pero hoy aquí hay un pueblo que todos, amén. Por eso al principio yo dije, creo que fue el martes que comencé a hablar de Gedeón. Amén, dije, aleluya, que aunque digan quizá el pastor está medio loco, no sabe que se le va a ir la gente así, pues yo estoy viendo lo contrario. Amén. Usted está viendo lo contrario. Usted está viendo el favor de Dios. Usted está viendo la bendición de Dios. Usted está viendo el respaldo de Dios. Amén, iglesia. Y si lo estamos viendo en casa, en esta casa, lo va a ver en su casa también. Lo va a ver en su familia también. Lo va a ver en su negocio también. Lo va a ver en todo lo que usted emprenda. Verá el favor de Dios cuando hay un pueblo obediente. Amén, iglesia. Veremos el favor de Dios y su misericordia. No importa, venga lo que venga, amamos a Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Hablábamos cómo Dios escoge a Gedeón, el llamado de Gedeón, pero allá en el capítulo 7 de Jueces habla acerca de Gedeón derrota a los madianitas. Diga conmigo, Gedeón. Diga pues, Adulán derrota a los madianitas. ¿Cuántos dicen amén todavía? Recuerde que estas son como enseñanzas, amén. Pero Dios habla a través de su palabra, porque es su palabra. Jueces 7:1 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose pues de mañana, Jorobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. ¿A dónde acamparon? Junto a la fuente de Arod. Mire qué estratégico. Desde ahí comienza. Gedeón era alguien estratégico. Va y acampa, amén, junto a una fuente donde sus soldados necesitarían agua para beber. ¿Cuántos necesitan agua del Espíritu Santo? ¿Cuántos necesitan agua del Espíritu de Dios? ¿Cuántos necesitan esos ríos que fluyan dentro de nosotros? ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Aleluya. Y aquí están los ríos del Espíritu Santo.
Y dice que, aleluya, pero mire, acamparon junto a la fuente de Arod. Aleluya. Eso significa en el hebreo, Arod significa temblor. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque prácticamente así estaba Israel, temblando. Amén. ¿Por qué? Porque estaba siendo sometido prácticamente, aleluya, sometido por aquellos madianitas y amalecitas. Amén. ¿Está aquí, iglesia? Pero sabían que ellos necesitaban las aguas del Espíritu Santo. Aleluya. Sigue diciendo el verso 2. Aleluya. Y Jehová dijo a Gedeón. ¿Quién habló ahí? Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es que, por eso Dios hace, amén, lo que Él quiere, no con muchos. Aleluya. Él lo puede hacer con pocos. Aleluya. ¿Cuántos son de esos pocos? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cuántos son de esos pocos? Dios quiere hacer algo grande con pocos. Yo no sé si tú eres de los pocos, pero yo soy de los pocos. Yo no soy de aquel montón, aleluya, de aquellos que están afuera del mundo. Dios me escogió y me separó. Aún desde del vientre de mi madre, Dios me separó y me escogió. Por lo tanto, si Dios me separó desde el vientre y aún desde antes de la fundación del mundo, yo no soy de los muchos, yo soy de los pocos. Yo fui escogido por Dios. Tú fuiste escogido por Dios. Aleluya. El pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe. Mire cómo dice la Biblia. ¿Cómo le dijo Jehová? No sea que se alabe Israel contra mí. Qué tremendo. Amén. Mire como en aquel personaje que habla tanto en Ezequiel como en Isaías. En aquel personaje, lucero de la mañana, en él vibraba la adoración, la música. Aleluya. En él estaba la música. Porque dice que cuando fue creado, aleluya, se sonó todo tipo de instrumento, aleluya, porque en él estaba la música, aleluya. Pero hasta que se halló maldad en él, aleluya. ¿Está aquí, iglesia? Pero hasta que se halló maldad en él y dijo querer ser igual a Dios. Aleluya. No sea que se alabe Israel contra mí. Aquel se alabó, aquel personaje se alabó y dijo quiero ser Dios. Y por eso Dios dice, mire, por eso Dios ha estado hablando, aleluya. Muchas veces nos enamoramos del instrumento, nos enamoramos del pandero, nos enamoramos del don, nos enamoramos porque qué bonito enseño yo. Cuando yo enseño, yo veo que todos quedan con la boca abierta. Cuando yo predico, aleluya, yo veo cómo aplauden. Yo veo cómo quedan con la boca abierta cuando yo predico, aleluya. Pero es que tú no te predicas a ti mismo o para ti o para alabarte a ti mismo. No sea que Israel se alabe a sí mismo. No sea que Israel sea como lucero de la mañana y sea altivo. Por eso Operación Gedeón, Dios está operando, porque Dios está seleccionando, aleluya, a la gente humilde, a la gente que le da el primer lugar a Dios, a la gente que no se vanagloria, sino que la gente que le da toda la adoración y la exaltación a Él. Y eso se echa de ver, iglesia. Cuando tú le das, cuando tú predicas, cuando tú cantas, cuando tú ejecutas un instrumento, se echa de ver, porque la Biblia dice que por los frutos nos van a conocer. Se echa de ver cuando tú lo haces realmente para Dios y no para vanagloria de nosotros mismos. Amén. Y aunque no haya amén, seguiré enseñando. Aleluya. Entonces el pueblo que está contigo es mucho.
Aleluya, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces, número uno, Dios no trabaja con gente vanagloriosa. ¿Está escuchando? Dios nunca va a trabajar con gente altiva. Dios nunca va a trabajar con gente que se siente autosuficiente. Amén. Que si no es por mí, no hay adoración. Si no es por mí, nadie predica mejor que mí. Si no es por mí, esto y lo otro. Si no es por mí, aquello. Aleluya. No es por ti, es por la gracia de Dios en nosotros. Es por el Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros. Y cuando nosotros aprendemos a darle la gloria a Él, que sea Él que predique por nosotros, que sea Él que enseñe por nosotros, que sea Él que ministre por nosotros, Él es el que va a hacer cosas grandes a través de lo que nosotros hacemos para su gloria. Aleluya, verso 3. Ahora pues, haz pregonar. Mire, escuche bien. Haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron, aleluya, los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Ahí está, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran? Por todos, ¿cuántos eran? Vamos a ver. 22,000 más 10,000, ¿cuánto es? Eso era el número, pero solo quedaron 10,000, porque dijo, el que tenga miedo, amén, el que tema y se estremezca, que mejor madrugue y se devuelva. No están aptos para ir a la guerra. Amén, ¿está aquí, iglesia? Entonces, tenemos que estar aptos para ir a la guerra. Como pastor, todo ministro, todo servidor, toda la iglesia, estar apto para la guerra es, no podemos decir solo porque cantamos a que ore la hermana Blanca, que ella es la de la oración. Estar apto para la guerra es que aún las danzarinas tienen que saber orar. Aún los músicos que no son músicos, son ministros de alabanza, tienen que saber orar. Amén, porque entonces es con lo que nosotros peleamos. Aleluya, por eso el apóstol Pablo dijo que esas son las armas de nuestra milicia, no son carnales. Amén. Significa que entonces realmente nuestra arma no es ese piano. Aleluya, no es esa batería. No es ese pandero. Realmente nuestras armas son las que llevamos adentro. Es si tú sabes orar, es si tú sabes ayunar, es si tú sabes la palabra de Dios y profetiza y declara la palabra del Señor. Por eso una servidora o un servidor, Operación Gedeón, Dios lo que está haciendo es enseñarnos a guerrear. No es estar sirviendo ahí y solo estar ahí de pie. No. Aleluya, es de provocar algo, es de orar, es de clamar. Algo tiene que suceder, como decía la alabanza. Algo está pasando, algo está sucediendo. Los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay demonios que se puedan sostener cuando hay una iglesia que ora, cuando hay una iglesia que clama, cuando hay un ejército que está clamando. No puede haber un demonio. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que si alguien teme o se estremece, mejor madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000, porque eran 32,000, pero de eso solo quedaron 10,000.
Decíamos, número uno, Dios no va a trabajar con gente autosuficiente. Número dos, Dios no va a trabajar con gente con miedo. Amén, ¿está aquí, iglesia? Sino que con gente que le haga frente al enemigo. Con gente que no se atemorice. Aleluya, cuando el enemigo venga en contra de nosotros, porque va a venir así como los madianitas vinieron. Así como los amalecitas vinieron, va a venir. Pero sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades. Pero que nosotros, dice la palabra, dice que somos ya más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya, número 4, verso 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho. ¿Cuántos habían quedado? 10,000. ¿Y qué dijo? Aún es mucho el pueblo. Llévalo a las aguas. Amén. ¿Cómo dijo? Llévalos a las aguas. Por eso mire qué estrategia la de Gedeón. Estacionarlos junto a una fuente. Aleluya. Porque es necesario ir a las aguas. Todo guerrero necesita beber cuando tiene sed. Aleluya, porque estás cansado. Aleluya, porque estás debilitado. Necesitas agua fresca. Necesitas beber, aleluya, de esas aguas. Aleluya. Y sí, muchas veces nos cansamos en este caminar. Muchas veces vienen, aleluya, los madianitas, vienen los amalecitas, aleluya, y nos cansan. Aleluya, pero qué bueno que Dios nos lleva a la fuente. Aleluya, que Dios te lleva a la fuente para que cuando estés cansado, como buen guerrero, aprendas a beber de esas aguas. Aleluya, aprendas a beber como guerrero y como guerrera. Aleluya, de la forma que Dios quiere que tú bebas, no descuidándote de lo que Dios te ha dado, no descuidándote de nada, ni de tus familias, ni de nada. Aleluya, tienes que aprender a beber de esas aguas. Porque Dios dio instrucciones. Los que beban de esta manera, esos no. Pero los que beban de esta manera, esos sí son. Amén. Esos son los que yo he escogido. Esos son los que van a ir a la guerra. Aleluya. Porque Dios está hablando y está diciendo: yo quiero que sea de esta forma. Dios dijo: Pastor Valentín, haz operación Gedeón y diles a las de la danza que se vengan todos los días de culto con el vestido de danza. Y diles a los de la alabanza que se vengan como que van a ministrar por lo menos, hoy es comprensible, 10 minutos antes. Porque entonces, si no estás obedeciendo, estás bebiendo las aguas como tú quieres. Aleluya. Estás llevándote el agua como tú quieres. Aleluya. Y la palabra de Dios no trabaja así. El Espíritu de Dios no trabaja así. Las aguas de las que vas a beber no trabaja así. Él quiere que tú bebas de esa agua, pero conforme Él da la orden. ¿Cuántos guerreros hay aquí? ¿Cuántos guerreros hay aquí? Los verdaderos guerreros entienden, aleluya, las instrucciones y hacen tal y como son las instrucciones. Entonces no te quedes. Como hoy es que estamos en disciplina, el pastor nos puso. No fue el pastor, fue Dios. Si usted no lo entiende así, anda en la chuletita, hermano. ¿Me entendió? Amén. Dios fue el que nos metió a esto. Aleluya. Como el pastor nos puso en disciplina, yo voy a llegar a la hora que yo quiera al culto. El martes voy a ir si quiero. El jueves voy a, pues está bebiendo las aguas, no como un verdadero guerrero. Entonces no te estás llenando. Hoy muchos, no muchos, poquitos, se los aseguro, porque la mayoría los miré sumergidos en esas aguas, como guerreros, como aquellos 300. Pero poquitos
se van a ir de este lugar diciendo: qué feo estuvo el culto. Ahí no sentí nada. Se los aseguro. ¿Sabe por qué? Porque no te llevaste las aguas con las manos. No hiciste según la instrucción que Dios te está dando. Y Dios no va a trabajar con gente que quiera hacer lo que se le da la gana. Aleluya, con gente autosuficiente, con gente que diga: si yo no me merezco la disciplina. Yo te pudiera decir: Aarón tampoco se merece la disciplina, y es mi hijo. Amén. Yo lo pudiera, pero ¿qué va a hacer Aarón ahí a la par de la pastora con la trompeta? Por eso es que no lo pone. Yo le pudiera exigir y decirle: vas a cantar ahí a la par de tu mamá. Pero no, tiene que pasar esto, aunque sea injusto para él. Pero eso es humildad y obediencia, como muchos están en esa humildad, que los admiro, que están ahí puntuales. Porque eso es operación Gedeón. Es que Dios está trabajando, Dios está escogiendo. Aleluya. Yo quisiera terminar todo esto, pero aleluya. El 4 creo que íbamos, ¿verdad? Aún es mucho el pueblo. Llévalo a las aguas y ahí te los probaré. Amén. Mira cómo Dios prueba. Es Dios, no es el pastor, no era Gedeón. Dios le estaba dando instrucciones a Gedeón y al pueblo y dijo: son muchos, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Aleluya. Y del que yo te diga, amén, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Wow. Miren, no era Gedeón. Dios está diciendo, aleluya. Dios, diga conmigo, el pastor, diga, el pastor no es el que escoge. Diga conmigo, Gedeón, Dios no le dio la oportunidad de escoger. Diga, a Gedeón Dios no le dio la oportunidad de escoger. Porque si yo me pusiera a escoger, ¿se acuerdan cuando hacíamos la potra? Amén. Pastor Valentín, usted es un equipo y vos llevate otro equipo, escoja. Yo iba a escoger los mejores. Venite vos. Aleluya, vos sos goleador, venite. Si yo escogiera, pero Dios no le permitió a Gedeón escoger. Le dijo: el que yo te diga vaya, ese irá contigo. Y el que tal yo te diga que no vaya, ese no irá. Entonces no te sientas: el pastor no me quiere, el pastor esto, es que no es el pastor. Si tú eres obediente ante los ojos de Dios, si tú bebes el agua como la debes de beber, si tú tienes obediencia ante los ojos de Dios, aleluya, no es Gedeón que te va a escoger, sino que Jehová te va a decir, Jehová te va a promocionar, Jehová te va a decir: póntete a la par del pastor, póntete a la par de él, porque yo te escogí, yo te traje a esta casa. Ay, Dios mío, bendito sea el Señor. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, aleluya. Más cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Es Dios quien escoge, iglesia. 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aleluya, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, aleluya. Y fue el número, el 6, y fue el número de los que lamieron llevando el agua
con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Aleluya. Prácticamente la forma, no hay una forma exactamente, lo único que podemos asimilar según lo que dice la Biblia, aleluya, el resto se arrodilló. En otras palabras, se descuidaron. Aquellos tenían una mentalidad guerrera, aleluya, no se arrodillaron, quizás solo se inclinaron y llevaron con sus manos, aleluya, el agua hacia su boca. ¿Para qué? Para poder estar listo, vigilando, viendo y presto, aleluya, por cualquier situación que pudiera ocurrir, que viniera el enemigo, aleluya, en contra de ellos. Así tenemos que tener nosotros, aleluya, una mentalidad, aleluya, de guerrero, no dejarnos doblegar por el enemigo. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Una mentalidad de guerrero. Pero solo fueron, ¿cuántos? Solo 300 los que con sus manos, aleluya, sin doblar las rodillas, aleluya, llevaron con sus manos el agua hacia su boca. Entonces dice el verso 7, entonces Jehová dijo a Gedeón, aleluya, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. ¿Con cuántos iba a salvar Dios? ¿Con cuántos? Con 300. Y eran 135,000 los enemigos. Qué locura, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Esta es una tremenda locura. El enemigo puede decir, Adulán, una iglesia pequeña. Quizás sí, la iglesia, el templo sea pequeño, pero nuestro Dios es grande. Tu Dios es grande. Amén. Él es el Todopoderoso. Aleluya. El 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová les dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Escuchó? Jehová le dijo, levántate. Dios te dice hoy, levántate y desciende al campamento. Levántate, Adulán, y desciende al campamento, dice Jehová, porque yo lo he entregado en tus manos, Adulán. Dice el 10. Y si tienes temor, Dios sabía. ¿Por qué le dijo? Dios sabía que Gedeón tenía temor. Dios sabe que muchas veces en nosotros hay temor. Si tienes temor de descender, baja con furia tu criado al campamento. Aleluya. ¿Con quién le dijo? Que bajara con furia. Aleluya. ¿Sabe qué significa furia? Este no era cualquiera, porque Dios va a poner aún a la par tuya, si tú eres un guerrero, si Dios te escogió. ¿A cuántos había dejado 300? Eso no eran cualquier 300. Los que estamos aquí, no sé si hay 80 o 100. No somos cualquier 100. Somos guerreros de Jehová. Y el que está a la par tuya, aleluya, no es cualquiera. Es un guerrero y una guerrera. Es un fura. ¿Sabe qué es fura? Fura significa, aleluya, en el hebreo, aleluya, significa triturador. Aleluya, significa nulo, significa quebrantar, significa quitar, porque Dios va a poner a la par, aleluya, tuya, aleluya, gente, aunque tú tengas quizás temor, pero va a poner gente que levante tus manos, así como Moisés, aleluya, fue al monte a orar, aleluya, quizás también Moisés tenía temor, aleluya, pero llevó a dos personajes, aleluya, creo que era Aarón y Hur, que levantaron sus manos, era gente de oración, era gente de guerra.
guerra. Dios va a poner, aleluya, gente como Fura, trituradora, aleluya, como así, van a triturar a los enemigos, aleluya. ¿Qué es anular? Van a anular a los enemigos en el nombre de Jesús. ¿Qué es quebrantar? El enemigo será quebrantado en el nombre de Jesús, porque cuando Dios escoge, si Dios escogió a Adulán, no eres cualquier congregación, no eres cualquier pueblo, es un pueblo, eres un pueblo que Dios escogió para que sigas avanzando, para que sigas creyendo que Dios te da la victoria. ¿Cuántos creen que Dios nos da la victoria? Dios te dice a Adulán: ve, congregación, ve junta, aleluya, todos juntos al campamento del enemigo. No tengas temor, porque yo he entregado el campamento enemigo en tus manos. ¿Cuántos dicen amén todavía? Verso 11. Le dice Dios, mire lo que dice: ve con Fura. Y en el 11 le dice: y oirás lo que hablan. Qué contradictorio, ya va a ver. Oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento, porque lo que él iba a escuchar, amén, está escuchando. Lo que hoy usted está escuchando no es palabra del pastor Valentín. Y si usted dice: ah, ya me sé esa palabra, gloria a Dios. Pero lo que usted está escuchando es la palabra de Dios. Y dice que por el oír, por el oír, por el oír, por el oír viene la fe. Viene la fe. Tú escucharás, Gedeón, tú escucharás, porque lo que tú escucharás, lo que tú escuches, entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Cuando tú escuchas una palabra de Dios, tú te esfuerzas, tú cobras ánimo, aleluya. Las fuerzas vienen cuando tú escuchas una palabra de Dios. Viene el poder de Dios sobre tu vida, y viene ese ánimo en tu vida, y dices: ah, Dios me habló, aleluya, yo tomo esa palabra. Hoy voy al campamento sin temor, voy al campamento enemigo sin temor, porque Jehová ha entregado en mis manos el campamento enemigo. Aleluya. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, amén, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, aleluya, y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo. Wow. ¿Qué hizo aquel pan de cebada? Trastornó la tienda. ¿Y qué hizo con la tienda? La trastornó de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Aleluya. Aquel pan de cebada que vio aquel hombre que iba rodando sobre el campamento de los madianitas y golpeó. Aquel pan de cebada golpeó la tienda enemiga. Amén. ¿Está aquí, iglesia? ¿Y qué hizo? Aleluya. La estremeció. ¿Qué hizo? La trastornó de arriba para abajo. Aleluya. Y la tienda cayó. El pan de cebada
que este está contando su sueño, el pan de cebada, aleluya, habla de Israel. Porque los agricultores entre estos dos enemigos eran los israelitas. La tienda, amén, aquellos no eran agricultores. Aleluya, los madianitas y amalecitas eran nómadas, o sea que andaban de un lugar para otro. Ellos no sembraban, aleluya, solo eran saqueadores. ¿Está aquí, iglesia? Eran lo que eran, porque eso es el enemigo. ¿Está aquí, iglesia? Es un saqueador, aleluya. Pero, aleluya, escucha bien lo que Dios te dice, aleluya. El pan de cebada representa a Israel, aleluya, porque eran los agricultores. Y la tienda es porque ellos llevaban de lugar en lugar tiendas de acampar. Eran nómadas y por eso tenían tiendas para donde iban. Ahí, aleluya, ponían las tiendas. Aleluya, las tiendas representaban a los amalecitas y madianitas. Pero también el pan de cebada es un pan inferior al pan de trigo. Aleluya, esto da a entender, aleluya, mire qué contrario, aleluya, lo que el contraste, aleluya. El pan de cebada es inferior, también que nos habla de Israel. ¿Por qué? Porque según aquellos estaban como langostas, porque eran numerosos, porque era un ejército poderoso y grande en número. ¿Y cuál era el pueblo inferior? Era Israel. Ya no con 32,000, ya no con 10,000, sino que solo con 300 eran inferiores en número. Pero aunque eran inferiores en número, el poderoso de Israel estaba con ellos. El Dios de los escuadrones de Israel estaba con ese número inferior. Aunque tú te veas quizás como inferior, aleluya, aunque te veas pequeño ante la adversidad, aunque, aleluya, creas, aleluya, que, aleluya, podemos ver, por ejemplo, aleluya, a David, aleluya, inferior a aquel gigante, aleluya, pero, aleluya, es que no era David, que él era pequeño, sino el gigante que había en él. Y el gigante que había en él era el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios que no ha perdido ni una sola batalla. Aleluya. Y aunque tú te veas como inferior, es más grande el que está con nosotros. Amén, iglesia. Aleluya. Bendito sea el Señor. 14. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa. Como dijo el compañero, no Fura, el compañero de Madián. Cuando su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Escuchó el comentario que hizo? Esto no es otra cosa, amén, sino la espada de Gedeón. Ellos estaban interpretando el sueño y era así. ¿Y quién estaba escuchando eso? ¿Quién estaba escuchando eso? Gedeón. Estaba escuchando que ellos estaban diciendo, mencionando el nombre de Gedeón, los enemigos, y Gedeón estaba ahí escuchando. Estos dicen, esto no es otra cosa más que la espada de Gedeón está en contra de nosotros. Es por eso que más adelante, ¿sabe por qué entonces Gedeón también le da instrucciones al pueblo y le dice: digan, cuando van a hacer lo que yo diga, y cuando vayan a gritar, digan por la espada de Gedeón y de Jehová? ¿Sabe por qué? Porque estratégicamente, por eso es que nosotros tenemos que ser un pueblo también de estrategias espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que estratégicamente aquel se dio cuenta
mencionaron mi nombre, significa que ellos ya tienen temor de mi nombre. ¿Está escuchando, iglesia? Quiere decir que, ay Dios, yo no sé si usted me entiende. ¿Su nombre está escrito allá en el cielo? Pregunto, ¿su nombre está escrito en el cielo? Y si está escrito en el cielo, su nombre lo sabe. No solo aquí, que usted sabe, el pastor se llama Valentín. Allá abajo también, el infierno mismo también sabe quién es Valentín. Sabe quién es usted. ¿Se acuerda cuando dijo aquel demonio? Al Dios de este conozco, pero ¿y tú quién eres? ¿Saben cómo nos llamamos nosotros? Amén. Y Gedeón escuchó, aleluya, decir el nombre de él. Entonces diga: por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Porque ellos saben, aleluya, que Jehová está conmigo. ¿Cuántos saben, aleluya, que Jehová está con usted? Que Jehová está con usted. Jehová está contigo, iglesia. Jehová está contigo, iglesia. El Dios Todopoderoso está contigo. No temas, no temas. Déselo para Él. Aleluya. Aleluya. Dice el verso 15. Casi terminando ya. Aleluya. Verso 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué? ¿Por qué adoró? Dándole gracias. Le dijo: ve al campamento del enemigo, y si tienes temor, llévate a tu criado afuera, porque lo que vas a escuchar, esa palabra que tú vas a escuchar hoy, va a hacer que tú te esfuerces. Y cuando Gedeón escuchó lo que aquellos estaban diciendo, adoró al Dios eterno. Gedeón no había ido a la guerra, pero él entendió que antes de ir a la guerra tenía que adorar al Rey de Reyes. Antes de ir tenía que agradecer. Antes de ir a la guerra, aleluya. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Se postró prácticamente y adoró, aleluya. Y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Sabe qué estamos haciendo hoy? ¿Sabe qué usted hizo hoy en administración? Usted adoró. Aleluya. Y quizás usted venía con una necesidad, y aún con esa necesidad usted vino y adoró. Levantó sus manos y adoró al Rey de Reyes. Aunque quizás le hace falta algo en su casa, aunque quizás, aleluya, no tenga la salud, aunque quizás, aleluya, tenga un problema su hijo, su hija, aunque quizás haya dificultad, pero usted vino a esta casa a escuchar una palabra, aleluya, y usted adoró. Porque lo que Dios quiere, que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, usted le adore, usted levante las manos, y que usted crea que por medio de esa adoración las cadenas se van a romper. Por medio de esa adoración los madianitas van a ser derrotados. Por medio de esa adoración algo va a suceder en el campamento enemigo. Aleluya. Los demonios tendrán que salir huyendo. La enfermedad tendrá que salir. Aleluya. La escasez tendrá que irse. Aleluya. Todo lo malo se tiene que ir en el nombre poderoso de Jesús, iglesia.